¿Es lo mismo decir dónde que a dónde? Pues no. Aunque la mayoría de los latinoamericanos usemos ambas formas de manera indistinta, no son equivalentes. A simple vista, está claro que la diferencia entre ambas es la intromisión de la letra A. Pero, ¿qué hace esa letra ahí? Esa letra A no es otra cosa que una preposición que se une al adverbio donde. Una de las funciones de la preposición a es la de trabajar en conjunto con los verbos que indican un desplazamiento hacia un destino. Por eso decimos, Pablo va a la escuela. Llegaron a Buenos Aires. La niña fue llevada a su casa. Todos estos son verbos que indican un desplazamiento. El verbo ir, el verbo llegar y el verbo llevar. Por eso todos ellos necesitan la preposición a. Y cuando hacemos preguntas sobre verbos como estos, necesitamos usar a dónde y no dónde. Por eso si la respuesta es Pablo va a la escuela, la pregunta debe ser ¿a dónde va Pablo? Si la respuesta es llegaron a Buenos Aires, la pregunta debe ser ¿a dónde llegaron? Y si la respuesta es la niña fue llevada a su casa, la pregunta debe ser ¿a dónde fue llevada? Tengan presente que es igualmente correcto separar la preposición a del resto de la palabra. Podemos decir a dónde o a dónde, indistintamente. Lo que no es correcto es preguntar ¿dónde va Pablo? ¿Dónde llegaron? ¿O dónde fue llevada? Porque si estamos preguntando por el desplazamiento hacia un destino de algo o de alguien, es necesaria la presencia de la preposición a. Aunque fíjense que, por ejemplo, en este último caso, no podemos decir que la pregunta esté realmente mal formulada. Es solo que si preguntamos ¿dónde fue llevada?, la respuesta ya no puede ser a su casa, porque al no estar la preposición a, ya no estamos preguntando por un destino. Si preguntamos ¿dónde fue llevada?, la respuesta puede ser en el asiento trasero de un auto, por ejemplo. ¿A dónde fue llevada? A su casa. ¿Dónde fue llevada? En el asiento trasero. Porque al no estar la preposición a, ya no estamos preguntando por el destino, sino por el lugar en el que fue transportada. Como ya habrán deducido, cuando no hablamos de verbos que indican un desplazamiento, la forma correcta de preguntar es la opuesta, utilizando dónde y no a dónde. Por eso debemos decir, ¿dónde dejé mis llaves? ¿Dónde quedaron tus modales? ¿Dónde está mi amiga? Porque los verbos dejar, quedar o estar no indican movimiento hacia ningún destino. Por eso es incorrecto decir ¿a dónde dejé mis llaves? ¿A dónde quedaron tus modales? O ¿a dónde está mi amiga? Hasta aquí hemos hablado de la palabra dónde o a dónde como adverbio interrogativo, es decir, cuando aparece en una pregunta. Pero lo mismo ocurre cuando no se usa en una pregunta, aunque debemos recordar que en estos casos ya no llevará el acento. Vamos a donde estemos tranquilos. Llegaste a donde querías. Viajo a donde quiero. Aquí el verbo ir, el verbo llegar y el verbo viajar son verbos que indican un desplazamiento hacia un destino y normalmente deben estar acompañados de la preposición a. Por eso en estos casos usamos a dónde. Sería incorrecto decir vamos donde estemos tranquilos, llegaste donde querías o viajo donde quiero. Veamos ahora el caso opuesto, ejemplos de verbos que no indican ningún desplazamiento. El libro está donde lo dejaste. Esta es la casa donde nací. Espéreme donde le dije. Aquí el verbo estar, el verbo nacer y el verbo esperar no implican desplazamiento. Por eso normalmente no necesitan la preposición a y en consecuencia usamos el adverbio donde. Sería incorrecto decir el libro está a donde lo dejaste. Esta es la casa a donde nací. Espéreme a donde le dije. En resumen, la clave está en considerar de qué estamos hablando. Si hablamos del desplazamiento de algo o de alguien hacia algún destino, usaremos la preposición a y preguntaremos ¿a dónde? Pero si el verbo usado no implica un desplazamiento, entonces deberemos omitir la preposición a y preguntaremos ¿dónde?